¿Quieres escuchar algo todo? Los osos no pueden aparcar. ¿Quieres escuchar algo aún más tonto? Darwin pensó que los osos podían convertirse en ballenas. En los años 1800, cuando Darwin publicó por primera vez El origen de las especies, esto fue exactamente lo que dijo. Y los científicos en su época se burlaron brutalmente por pensar en algo tan ridículo. Incluso se retractó de esa idea en ediciones posteriores en su propio libro. Pero aquí está lo gracioso. Los científicos de hoy piensan esencialmente lo mismo. Stupid Darwin thinks bears could have turned into whales. How ridiculous. Everyone knows these wolf, pig, weasel, hippo things or it turned into whales. Vaya, cómo han cambiado las cosas. Luego, en los años 80 y años 90, una serie de fósiles se encontraron que sacudieron el panorama evolutivo. Los paleontólogos pensaron que habían encontrado una clara serie de fósiles de transición que documentaban la evolución de las ballenas. El biólogo evolucionista Jerry Coyne dice en su libro llamado «Porque la evolución es verdadera» que las ballenas tienen un excelente registro fósil gracias a sus hábitos acuáticos y robustos huesos fácilmente fosilizables. Él dice que este es uno de nuestros mejores ejemplos de una transición evolutiva. ¡Wow! Uno de los mejores, así que echemos un vistazo a la historia detrás de la evolución de las ballenas y veamos si es un buen argumento o no. Así que según Coyne, la evolución de la ballena tiene tan buena evidencia que tenemos una serie cronológicamente ordenada de fósiles y es algo como esto. La secuencia comienza con un animal del tamaño de un mapache, llamado Indoyus, que vivió supuestamente hace 48 millones de años. Hace 52 millones de años, vemos una criatura del tamaño de un lobo llamado Pakicetus, que es un poco más parecido a una ballena que el Indoyus. Hace 50 millones de años, tenemos el notable Ambulocetus. El Rhodocetus, hace 47 millones de años, es aún más acuático. Y finalmente, hace 40 millones de años encontramos los fósiles del Basilosaurus y Dorudon antes de tener a nuestras ballenas modernas. Echemos un vistazo más de cerca a esta serie cronológicamente ordenada de fósiles. Si has prestado atención, podrías estar pensando que algo relacionado con los peces está sucediendo, pero estarías equivocado, las ballenas son mamíferos, no peces. Pero sí, algo con los mamíferos está sucediendo aquí. Aceptando las fechas que el darwinismo propone para estos fósiles, el Indoyus es mucho más joven que sus supuestos descendientes y no es el único. Más sobre eso, más tarde. Esto es una práctica muy común en el análisis evolutivo, ignorar dónde las especies realmente aparecen en el registro fósil y colocarlos donde sea que tenga sentido darwiniano, creando lo que se llama inversiones cronológicas o linajes fantasma. El registro fósil a menudo revela fósiles fuera del orden en el que se supone deberían estar. Veamos otro par de ejemplos. Echemos un vistazo a la supuesta evolución de las aves. Se supone que va de terópodos evolucionando en aves, con el fósil del Archaeopteryx siendo evidencia de esto como un fósil intermedio. Pero el problema es que aparece mucho antes que los dinosaurios, de los que se supone desciende. La evolución también tiene un gran problema con este tipo. El Tiktaalik, una criatura parecida a un pez que por años fue coronada como un extraordinario fósil transicional de peces a animales terrestres. ¡Qué linda evidencia! Justo lo que esperaban. Hasta que en 2010, huellas fósiles de tetrápodos reales fueron encontrados en Polonia, mucho antes de su supuesta evolución, y de repente, el Tiktaalik fue destronado como un fósil transicional, porque de nuevo, las fechas estaban todas desordenadas. Hey everybody, I'd like you to meet my grandpa. Oh, so cute. Is that his name, or... No, his name is Seymour. He is my grandpa. What? Doesn't make any sense. De vuelta a la serie de fósiles. El Basilosaurio y el Durodon son consideradas ballenas completamente acuáticas, no son una transición de nada. Tal vez solo están tratando de especular con sus números, y no es la gran cosa. Seguramente el resto de los fósiles son intermedios y transicionales. ¿Cierto? Bueno, eso depende de cómo definas intermedio en paleontología. Intermedio no significa lo que pensamos. Mis padres son intermedios entre mis abuelitos y yo. Oh, hello, sweetie. Hi, Gam Gam. Oh my, how tall you've grown. Ah, but you're so skinny. Would you like your Gam Gam to make you a nice pot pie? You know, staying healthy. Los paleontólogos usan el término de intermedio, morfológicamente. En otras palabras, si un fósil tiene rasgos de un supuesto antepasado y descendiente, entonces se clasifica como un fósil intermedio o transicional.
Pero con esa definición, yo sería un intermedio morfológico entre este jockey y este jugador profesional de baloncesto. Pero eso no dice nada sobre el linaje, si soy un antepasado o descendiente de cualquiera de los dos. Podríamos no tener ninguna relación, o incluso cronológicamente podríamos no tener ningún orden, eso no importaría. Lo que están tratando de probar, la relación ancestral, o cómo se desarrollaron, es pura suposición. Así es como pueden decir que hay toneladas de fósiles intermedios, y ser técnicamente correcto, mientras que al mismo tiempo, los escépticos pueden decir que no hay fósiles intermedios, y también tener razón. La evidencia fósil es tan escasa que los darwinistas, con el fin de demostrar la ascendencia evolutiva, tienen que usar una resbaladiza definición que nadie aceptaría en otras áreas de la vida. Pero, a los fines del argumento, ignoremos ese problema porque hay otro. ¿Acaso hay tiempo suficiente para la transición de la Tierra al agua? De nuevo, tomando los números evolutivos estándar, tenemos alrededor de 8 a 10 millones de años para pasar del mamífero terrestre Pakicetus a las ballenas totalmente acuáticas. Parece mucho tiempo. Es casi tiempo suficiente para que yo vea un maratón del Señor de los Anillos con alguien que tenga que ir al baño a cada rato. Pero ¿acaso hay suficiente tiempo para que las ballenas hayan evolucionado? La disciplina de la genética de poblaciones se dedica a calcular el tiempo en que algo así habría tomado. En el pasado, se asumía que era relativamente fácil, igual que caerse de un tronco. Pero más recientemente, los científicos de la Universidad de Cornell calcularon el tiempo que tardará en los organismos evolucionar solo 2 mutaciones beneficiosas simples. Para las moscas de la fruta, con sus relativamente grandes poblaciones y tiempos de generación rápidos, solo se necesitan unos pocos millones de años para que aparezcan 2 mutaciones. En mamíferos más grandes, como los humanos, con tamaños de población más pequeños y tiempos de generación más largos, se calcularon que tomaría más de 200 millones de años. De nuevo, eso es solo para 2 mutaciones beneficiosas. Bien, entonces, ¿dónde estarían las ballenas y sus supuestos ancestros en esa escala de tiempo? No son tan rápidas para reproducirse como las moscas, pero son más rápidos que los seres humanos. Entonces, para que aparezcan 2 simples mutaciones beneficiosas, se supone que tomará aproximadamente unos 43.3 millones de años. Así que la evidencia muestra, usando sus propias suposiciones y cálculos, que ni siquiera tienen una cuarta parte del tiempo necesario, incluso para 2 simples mutaciones. Y se necesitan bastantes cambios para ir de la Tierra al agua, incluyendo algunos de estos. Countercurrent heat exchange system for intra-abdominal testes, small vertebra for vertical flowing action, tail flukes and musculature, efficient power zones, blubber, turbidor insulation, modified diameter, nurse young underwater, fetus and breathe bridges, and for labor underwater, special lung surfactants to be able to take in air after swimming at crushing depths, organ strength, formative flippers, and reductive violence, reduction of pelvis, and sacral vertebra, reorganization of musculature for reproductive organs, modification of the teeth, modification of eye, front water vision, hydrodynamic properties of the skin, emergence and expansion, mandibular peptide with complex lipid distribution, reorganization of skull bones, musculature, modification of air bones, decoupling esophagus, trachea, emergence of level musculature in the near life, photosynthesis, metabolism of isovaleric acid, and more. ¿Cuántas mutaciones se necesitan para cambiar a un Pakicetus? I know this joke. 3. 1 to hold it and 2 to turn the ladder. ¿Cuántas mutaciones se necesitan para cambiar a un Pakicetus en una ballena? Not where I would have gone with that joke, but what do I know? Para poner eso en contexto, las jirafas y sus pequeños amigos de cuello corto, los okapi, son bastante similares. Un estudio reciente encontró sorprendentemente 70 genes diferentes que probablemente contribuyeron a la apariencia de los animales. Si animales tan similares requirieron 70 genes diferentes para básicamente tener un cuello más largo y un corazón más fuerte, es muy seguro que animales tan diferentes como el Pakicetus y las ballenas requerirían muchos más. Probablemente muchos miles más. Pero esto se pone peor. Recientemente, un nuevo basilosauro fósil fue encontrado en la Antártida. Incluso usando las afirmaciones más generosas para los darwinistas, reduce el tiempo disponible para la transición de las ballenas a la mitad del ya insuficiente tiempo de 8 millones de años. Y podría incluso situar a las ballenas totalmente acuáticas antes del Rhodocetus, antes del Ambulocetus o incluso anterior al Pakicetus, destruyendo toda la línea fósil. Así que, ¿es buena la serie fósil de la ballena? Una vez que tomes en cuenta el relleno de sus números, las inversiones cronológicas, los linajes fantasmas, los más recientes hallazgos fósiles que desacreditan la línea de tiempo, y su creativo uso de definiciones para lo que significa ser un fósil transicional, y los problemas matemáticos usando sus propios números, te das cuenta que todos son trucos muy inteligentes. Pero una vez que ves cómo todo eso funciona, se vuelve bastante menos impresionante. Para ser justos, los científicos no están haciendo esto maliciosamente. Ellos realmente creen que la evolución es obviamente cierta. Así que creen que no importa si tenemos 8 millones de años o 4 millones de años, muchos fósiles o ningún fósil. Si la evolución es cierta y tenemos ballenas hoy, entonces debieron haber sido capaces de evolucionar a pesar de cualquier problema que surja. Pero si no presupones la evolución, si la tratas como una hipótesis en lugar de una suposición, entonces problemas como estos se vuelven mucho más difíciles de ignorar.
Así que estos hallazgos fósiles son ciertamente interesantes y vale la pena debatirlos, pero hay mucho más que la crítica y brillante historia unilateral que se cuenta. Si esto es una de las mejores pruebas de la evolución, ¿qué significa eso para otras evidencias que no son tan buenas?